40 años, más de 40 años siendo adventista, más de 40 años más o menos. Y he escuchado en sus 40 años, no sé cuántas veces cada año, he escuchado el método de Cristo. Y saben, hay una cosa que también he aprendido, el método de Cristo. En los 40 años, 41 años, he visto que nuestra iglesia no usa el método de Cristo. Y viene aquí. ¿Qué hace? Ay, algo está haciendo mal ahí. Yo quiero decirle que, a ver, dígame, el Señor Jesús mandó a los discípulos a ser discípulos o miembros. Discípulos. Y nuestra iglesia se ha encargado, hemos dejado de hacer lo que el Señor Jesús mandó, hacer discípulos. Nos hemos centrado en ganar almas y ganar miembros. ¿Sí? Ahí hemos chocado. Ahora, viene hablando acerca, cuando a una persona, un hermano se bautiza acerca. Hay gozo en la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo en la iglesia porque ya aquel hermano se bautizó. Pero ¿qué hacer cuando después este hermano se bautiza con alegría y gozo y de repente empieza a plantear su fe y se sale ese hermano de la iglesia? Porque a veces muchos hermanos se bautizan y se salen de la iglesia, no durante mucho tiempo. Pero nos alegramos porque se bautizó. ¿Pero por qué se sale? ¿Sabe por qué se sale? Porque no hemos contribuido a que este hermano que se bautizó se apoyase bien en la fe. Simplemente lo que hemos hecho como iglesia lo hemos dado el protocolo. A ver, bueno, no sé si usted se usa. Se bautiza un hermano, vamos a decir que la hermana Pati, ella dice, oye, la hermana Pati se va a encargar de cuidar esta altar. Que lo veo yo como protocolo, sencillamente. A veces y no cuida ni nada. Bueno, lo que pasa es que como iglesia no nos hemos centrado bien qué es lo que debemos hacer. Y viene el método de Cristo. Primero es el método de Cristo, quiero decir, ahorita está, ¿cómo se llama el programa? Ahorita la estación hacia la ruta, ¿cómo se llama? Camino a la ruta, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y te viene toda una ruta y te viene explicando, lo que ahora quiero llegar y quiero leer brevemente en qué consiste el método de Cristo. Y yo quiero que usted y yo lo asimilamos y esté dentro de nosotros y lo hagamos. Porque muchas veces lo hemos escuchado, pero no lo hacemos, no lo aplicamos a nuestra vida. Y le vamos a... Dice, ¿cómo dice? Dice, como señala el G. de White, ponga atención, ¿cómo? Brevemente, solo el método de Cristo será el que dará éxito. ¿Cómo? Solo el método de Cristo dará éxito. O sea, en otras palabras, si hay otro método, ¿va a dar éxito? Pero él dice, mira, solo el método de Cristo da éxito. O sea, solamente si dices esto, te va a dar éxito. Ella lo escribió. ¿Sí? Ahora, no sé si a veces, hay ocasiones que a veces, quiero decir de esta manera, muchas veces los padres a los hijos dicen, mira hijo, haz esto y esto y así. Y si el hijo tiene buen oído, dice, ok, voy a hacer lo que me pasa, al pie de la letra, lo voy a hacer. Y le va a ir bien al hijo, porque el padre tiene visión, tiene madurez, y le va a ir bien. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no le hace caso? Al pie de la letra, lo que el padre le dice, no lo hace. A veces toma una mala decisión y se equivoca. ¿Y para qué te vas a equivocar? ¿Para qué si tu papá te dice cómo hacerle? ¿Por qué cerrarte? Bueno, dice que solamente te da éxito. Para llegar a la gente, ponga atención, para llegar a la gente. Ahora vamos a ver cómo Jesús hacía las cosas. Dice, el Salvador trataba con los hombres con quien deseaba hacerles bien. Se acercaba Jesús a la gente y lo que él, la psicología, prácticamente lo veía acercarse. Se acercaba a la gente y la gente lo veía. Dice, busca, está orando.
La segunda persona lo va a percibir luego. La segunda persona y de volada. ¿Y sigue diciendo? Para llegar a la gente, bueno, para llegar a la gente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es que hacía Jesús? Salía, caminaba, tocaba puertas, ¿sí o no? Sí. Es lo que hacía. Sigue diciendo, brevemente. ¿Hacemos bien? Les mostraba simpatía. Otra cosa. Segundamente, simpatía hacia la gente. La siguiente dice, atendía sus necesidades. Otra parte. Se acercaba, simpatía, atendía sus necesidades. ¿Qué más sigue? Se ganaba su confianza. Ahí está. ¿Viste cómo va el paso? Todo el paso es un proceso, Es un proceso. Se gana su confianza. ¿Sigue diciendo? Entonces les decía, sigue. ¿Qué hacía la gente? Cuando hacía todo esto, ¿qué hacía? Lo seguían. Pero fíjate los pasos, Este método de éxito, hermano. No, la iglesia no lo hace. Aunque tengamos la luz. Pues es que si lo tengamos, si no lo hacemos. Rápidamente. Fíjese, y lo va a resumir aquí, escribe esto, lo resume. Dice los puntos. Hablando acerca de personas que se bautizan. Tienen que ser puestos de inmediato en grupos pequeños. Se bautizan, ¿qué tenemos que hacer? Meterlos en grupos pequeños. Eso es correcto. ¿Qué más? Deben ser ordenados en el ministerio. Segunda parte. Tercera. La tercera parte, ayudarles a descubrir sus dones espirituales. O sea, ¿dónde encaja? Todas las personas que se bautizan, ¿qué les gusta hacer? Tengo que observarlo. Servicial, hacer esto, aquello, tecnología, esto, aquello, esto, ahí. La cuarta, el grupo pequeño es un apoyo de evangelismo para sus amigos y familia. Al estar en grupos pequeños, el hermano se va a alimentar. Y el último, el 5, siempre peleo yo influirlos para no depender de algún líder en la iglesia. Debes prepararlo, debes enseñarlo, como dar una nombre de Jesús, como dar una oración cortita, debes enseñarlo para no depender de un líder. Que no dependan de hermano Fer, ni del pastor. Si yo no veo a alguien interno, aquí está, no depender. Es un principio, el principio es, debe depender de Dios. Segundo, no debe depender de un ser humano. Es lo que quiero. Ahí lo resume en 5 partes. No vino no salen a predicar. No es eso. No va a depender. Debes aprender solamente. Que Dios bendiga y nos ayude. Pero, grupos pequeños, si ponemos a los hermanos recién vamos a trabajar, se van a afianzar, no se van a salir. Les van a ayudar a mantenerse vivos. Y van a querer más y más y más. Esa es la parte que la iglesia como que no hemos hecho. Por eso a veces se van. Se bautizan 100. Se van 102. No sé, y si los involucras, les va a costar. No se van a ir. Y Dios bendiga nos ayuda a poner en práctica así esto que viene tantos años, no hemos hecho. Aprendamos, hagámoslo, al menos como iglesia pequeña, que cada uno entre en la mente, en la cabeza, eso, y en principio una guía para hacer, y después, como resultado, viene que los bautismos, la acción de afianzarse. Yo prefiero tener 5 convertidos, no 80 a medio Chile, sino nada. ¿Ok? ¿Terminamos? Bueno, es un tema que Dios mismo nos ha dado esa misión, entonces tenemos que trabajar. Entonces vamos a pasar con el misionero. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Nadie se salude porque acabo de llegar. Pero, hermanos, el misionero de
Pero su hermana él me seguía yendo, ¿verdad? Entonces dice que él empezó a estudiar lo que era la religión mongola, ¿verdad? Con unos maestros, ¿verdad? Y le enseñaban, pero no le daban respuestas concretas, ¿verdad? Como que a él no le quedaba bien claro, porque él no sabía si Dios existía, si era real, y él decía que dentro de su corazón como que él sabía que tenía que haber un Dios. ¿Dónde? No sabía, pero tenía que haber un Dios. Entonces dice que él dijo, bueno, como él empezó a estudiar con esos maestros y les hacía preguntas, ¿verdad? Entonces él estudió, él tenía 3 idiomas, bueno, 2 idiomas, el mongol y tenía el ruso. Y él quería estudiar inglés, pero tenía problemas con el inglés. Entonces él decía, ¿cómo le hago? Porque yo quiero aprender inglés. Entonces acordó de los estadounidenses, eran misioneros, y le dijo a su hermana le dijo, bueno, vamos. Y dice, no, porque yo no quiero hacerme cristiano. Nosotros ya tenemos nuestra religión. Pero algo le llamó la atención porque dijo, bueno, pues si ellos me enseñan inglés, o sea, él fue motivado por aprender inglés. Entonces le dice a su hermana, dice que le dijo que si podía ir, y le dijo sí, y la hermana les habló a los misioneros, le dijo, no, sí, tráelo este sábado, aquí lo vamos a esperar. Entonces dice que llega el sábado y va con su hermana, dice que pues estaban en un salón porque no tenían iglesia, estaban como en un hogar, como en una casa, y que había como 20 jóvenes, todos sentados en el piso, y empezaron a cantar. Y ya tenían sus himnarios y empezaban a cantar. Pero él como que no entendía las letras de los himnos. Y él como que le parecía chistoso, como que le parecía, como que no entendía y no sabía. Dice que hablaban que las letras del himnario, ya dice Susana, otros dicen que el Cordero, y así. Entonces dice que él de repente le quería dar risa, de ver cómo los jóvenes estaban cantando. Entonces dice que él se tapaba así con el himnario para aguantarse la risa, porque a él como que le causaba risa. Entonces dice que ya cuando acabaron de cantar, uno de los misioneros empezó a contar el sueño de Nabucodonosor, que viene en el capítulo 2 de Daniel. Entonces cuando él escucha desde el principio o escucha el sueño, a él empieza a llamar la atención y pone atención. Entonces dice que le llamó tanto la atención que se centró, dice, pero que empezaban a surgir más preguntas, pero dice que se aguantó, él no dijo nada, ni preguntó nada, nomás escuchó. Y dice que ya cuando terminó el tema, después empezó Apocalipsis con Daniel, luego Apocalipsis se hablaba de una bestia, pero él algunas cosas las trataba de entender lo más posible, poner atención, pero no las entendía. Entonces dice que ya terminaron y ya se fueron a un orfanato.
cuando que un estadounidense le dijo, ya le preguntó, que porque el Nuevo Testamento era el único que se manejaba ahí, porque era el que estaba escrito en mejor, no había otro idioma. Entonces supieron que este muchacho, Paul, sabía el idioma ruso y la Biblia completa está en ruso. Entonces le dan una Biblia a Paul y Paul la empieza a estudiar, Entonces dice que ya él por su propia cuenta se da cuenta. Entonces dice que uno de los misioneros le dijo, oye, Paul, deberías de tú enseñar a un niño, darles una historia. Ya no enseñarles nada más puras manualidades, sino historias. Pero Paul dijo, no, yo no me siento preparado. Eran 3 sábados los que apenas estaba yendo. Dice, yo no me siento preparado, pero es que tú sabes el ruso. Y tú del ruso lo puedes traducir al mongol. Entonces dice que él dijo, bueno, que el misionero le dijo, es un reto. Tú decídete, tú puedes. Y entonces él lo aceptó y dijo, sí. Entonces va a su casa, empieza en la semana a leer alguna historia del Antiguo Testamento y lo empieza a traducir al mongol. Entonces dice que luego le dijo el misionero, y luego ve a mi casa y vas a escoger una figura para tu historia. Porque se acuerdan, no sé si alguien de ustedes se acuerdan que antes se ponía un franelógrafo y se ponía la figura de Jesús, el niño hincadito para orar, y así se ilustraba el árbol y la iglesia. Bueno, entonces este Paul se va a una casa del misionero y empieza a escoger todas las figuras y luego el sábado para ir al orfanato y va y les enseña a los niños. Dice que todos los niños estaban aprendiendo la historia. No dice qué historia les contó, simplemente dice una historia. Dice que Paul así empieza y dice que él se siente feliz porque dice que de tantas preguntas que tenía, de tanta tragedia en su vida, su papá murió y todo, dice que él, de eso resultó la idea de también de aprender inglés, resulta que se involucra con los misioneros. Y entonces dice que él empieza a aprender, dice que cuando él empieza a ver, dice que ora, ¿verdad? Ya empieza a orar, sabe que Dios existe, que Dios le contesta, ¿verdad? Y dice que él se hace cristiano ya, y dice que él acepta a Jesús, dice que entrega su corazón y se bautiza por la iglesia adventista. Dice que en Mongolia no solo fue su primer, dice que él no sé si estudió porque la historia no dice, pero él lo hicieron pastor. Como laico, yo me imagino. Dice que fue el primer pastor en Mongolia, ¿verdad? Que empieza ahí a predicar. Dice que él ahora habla el inglés también. Habla el mongol, habla el ruso y habla el inglés, ¿verdad? Tiene 3 idiomas. Y dice que él aprendí en la Biblia sobre el Dios del amor que nos creó, que cuando pecamos, dice que Él vino a rescatarnos. Dice que aprende el amor tan grande que Dios tiene de San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y así textos que para él fueron claves de cómo Jesús vino a rescatar. Dice que él de eso usted no lo sabía. Dice que él le dio la oportunidad a la Biblia, dice, y por eso hoy estoy adventista, ¿verdad? Porque antes al principio pues no quería, ¿verdad? Pero dijo que aunque sufrió después de la muerte de su padre, como resultado encontró a Dios. Aunque fue una tragedia en mi vida, dice, terminó en ser algo. Y a veces, hermano, de algo malo puede surgir algo bueno. De una pérdida de alguien puede surgir siempre algo bueno. No hay que verlo así como que negativo. Dice, afirma, al venir a Cristo encontré respuestas a todas mis preguntas. Dios estuvo conmigo. Y pues esta es la historia de este gol que ya aquí termina. Dios los bendiga. ¿Cantamos? Vamos a cantar el himno número 578. Puestos de pie.
solamente por hoy vamos a hacer atender el estudio por hoy y hablamos con la directora de permiso. Entonces, para ir a visitar a las personas, vamos a darle la defensa para que conozcan